estamos ante el toro más grande, más saludable, más sano y más propicio para el espectáculo de todas las épocas del toreo. Un toro que muchas veces no desvela su bravura ni su fiereza, porque hemos llegado a una técnica tan depurada en el toreo que somos capaces de maquillar todas las violencias que acumula el toro. Es el único problema que tiene en estos momentos el toreo, porque, insisto, es el mejor toro de la historia de la tauromaquia. Bueno, vamos a hablar de la figura del torero en términos así conceptuales, un poco filosóficos también, pero también en términos más pragmáticos. Y maestro, suele decir que el torero de hoy está perdiendo esa dimensión popular, que ha dejado de ser una figura cercana, como si estuviera aislándose. Ese es uno de los problemas que tenemos en la tauromaquia de hoy. Sí, hay una cuestión definitiva. El torero es un héroe del pueblo, y el pueblo lo tiene que tener cerca, lo tiene que tocar, tiene que percibir su carnalidad. Y a partir de ahí, incluso con todos sus defectos. Mira, hay un torero, y voy a hablar de él, el Soro. El Soro era querido casi más por sus defectos, por su humanidad, que por su tauromaquia allí en Valencia. Y esto para mí es definitivo. El torero se tiene que acercar con toda su humanidad al aficionado, porque, insisto, es un héroe de pie a tierra. Y que estén viviendo ahora como viven, imitando a las estrellas del rock, a los artistas, incluso a los futbolistas, en un limbo ahí separados, no beneficia a nadie. Así como idealiza muchísimo la figura del actor, del futbolista y del cantante de rock, el hecho de que no tenga materia humana. En el caso del torero, esto es definitivo, lo muele. El torero tiene que ser, insisto, alguien que la gente lo encuentre por la calle, lo vea y sobre todo lo pueda tocar, con respeto siempre, pero tocar. Araceli, es que si el torero es algo, si hubiera que atribuirle una dimensión política, ideológica, sería la de la figura subversiva que destrona al señorito del caballo y se pone a desempeñar el lugar central del acontecimiento, ¿no? Indudablemente. Lo que pasa es que quería volver sobre el tema del héroe, porque quiero insistir mucho. Por mi parte, estoy de acuerdo en lo relativo al héroe popular, y es una lástima que el torero, el matador de toros, vamos a decir, no esté más en la calle, más en el pueblo, más en la vida. Y yo suelo tener siempre una costumbre, y lo he vuelto a hacer hoy. Cada vez que cojo un taxi, lo primero que hago en cuanto me siento en el taxi es hablar de toros. Porque el taxista es un gran... tiene mucha repercusión y se queda pasmado que le hable de toros. Si me hablo en francés con mi marido, y entonces ya le parece todavía... Pero creo que es muy importante... Es muy importante que el torero efectivamente siga siendo una persona a la que la gente conoce o conoce de nombre o que tiene una idea sobre él. Creo que se han dicho varias cosas ya sobre el torero en lo que llevamos. Me parece a mí que el torero es un héroe en todo el sentido de la palabra, y que quiero darle tiene efectivamente, como ha dicho el maestro Rincón, al torero hay que admirarlo, y al torero nunca hay que perderle el respeto, porque el torero es el alter ego del toro absoluto. A mí me gustaría decirle a la gente que grita tanto a los toreros o que es tan exigente, no eso de baja y hazlo tú, porque eso sabemos que es imposible, sino decirles que de alguna manera, en el manifiesto mismo ponéis, el toro es el principio de todo, ¿de acuerdo? El toro es el principio de todo. Si no hubiera habido esta raza de toros a la que se ha sabido... domesticar, entre comillas, a la que se ha sabido, digamos, adaptar a lo que iba siendo el toreo, nunca habría habido toreo. Pero si un día un hombre no se hubiera fijado en que este toro tenía más posibilidades que un león y se hubiera enfrentado con él viendo que iba a repetir o viendo que repetía o viendo que hacía algo
tampoco hubiera existido el toreo ni la lidia, que a fin de cuentas es lo que nos interesa, es lo que es la tauromaquia. Por eso yo quiero, puesto que me ha tocado hablar del matador, quiero reivindicar esa dimensión absoluta de alter ego del toro, es tan importante para mí como el toro. No veo diferencia, es decir, que muchas veces vemos un buen toro que el torero se ha dejado ir porque no ha sabido entenderse con él, y vemos también el caso inverso, es decir, que el torero es tan esencial. Si no hay un torero enfrente de un toro, aunque cuando salga por la puerta de Chiqueros nos admiremos de su físico y nos admiramos, si después no asistimos a ese intercambio, a esa lucha que quiere ser encuentro, a todo eso y al final a la muerte del toro, si el torero ha conseguido llegar hasta el final, no habría lidia, no habría toreo, no habría fiesta, no habría nada. Es decir, que me parece que lo esencial de la fiesta de los toros, lo esencial de la tauromaquia, es indudablemente el toro de lidia y el torero, es decir, el matador de toros. El que al final siempre he encontrado que un matador de toros es el hombre más, por eso la película, lo más bonito de esa película que he tenido oportunidad de ver es el título. Tardes de soledad. La tarde de soledad me encantó el título, porque no sé, le pregunto al maestro Esplá, si no es verdad que en el fondo el torero está siempre solo. Yo tengo siempre una impresión, he tenido toda mi vida una impresión de soledad del torero. El torero está solo en el hotel, aunque tenga al mozo de espadas ayudándole a vestirse. Está solo en la furgoneta, aunque le abren todos alrededor. Está solo cuando está esperando a que salga el toro por Chiqueros. Después coge los trastos para torear. Ya ha visto lo que ha podido pasar o no pasar y ya la cuadrilla se esfuma y se queda él solo, y ya en el momento de entrar a matar no existe más que él, el toro y la espada. Necesita estar solo. Y fíjate si es importante el porcentaje que debemos repartir entre toro y torero, que cuando se da el milagro de una gran faena, somos incapaces de decir hasta dónde el toro y hasta dónde el torero. Cuando se produce esa fusión de voluntades, cuando se crea ese cuerpo totalmente, químicamente no puede ser atacado por ninguno, o sea, es cuando se produce el milagro de la gran faena. Si hay un predominio del toro, hay desequilibrio. Si hay un predominio, un abuso del torero, hay desequilibrio. No se puede dar el milagro. El milagro solo se da cuando se produce esa fusión de voluntades, cuando se integran de tal forma que el espectador percibe aquello como una unidad indescajable. Fíjate si es importante. Sí, totalmente. Y de hecho, si ves un poco qué virtudes se le exigen a un toro y qué virtudes se esperan de un torero. Un toro tiene que ser bravo, el torero valiente. Bueno, al toro, yo no le exijo al toro nada más que animalidad. Bueno, que venda cara a su vida, pero siempre dentro del concepto que tenemos, o sea, que propicie el toreo actual. Es decir, hemos creado un toro y aquí hay un ganadero que no tiene nada que ver con el toro de principio de siglo, como tampoco tiene nada que ver el toreo de principio de siglo con el de ahora. Y la evolución es siempre paralela. Incluso yo diría que hay una mesa de tres patas en la que participa el gusto del público, que dirige un poco, da las direcciones, el torero que obedece y el ganadero que automáticamente tiene que facilitar ese producto para que todo aquello, la conclusión sea definitiva. Cuando dicen, no, la culpa, en los años 80, la culpa de que el toro se caiga, todo esto es de los toreros. Oiga, que aquí hemos apuntado todos en esa dirección. El público, el torero, el ganadero. Es decir, vamos en un vagón en el que es fundamental que todos estemos de acuerdo. Esa mesa de tres patas tendrá equilibrio siempre y cuando no quede una más corta que otra. Exactamente. Aunque luego siempre va a haber un desequilibrio porque a la hora de enjuiciar, no vamos a enjuiciar exactamente igual el toro o el torero en esa faena determinada. Uno va a encontrar que el toro ha estado por encima del torero. Sí, bueno, pero cuando llegamos al equilibrio perfecto es maravilloso. Es que además esto es bonito que exista, porque al final el toreo no se puede juzgar, no se puede percibir, solamente se intuye. Se intuye. Como es algo tan subjetivo, solamente
se puede intuir y la intuición de cada uno funciona con arreglo a nuestro estilo cognitivo. A ti te puede emocionar un torero o puedes intuir una parte del torero que es la que te emociona, como ocurre en el arte, exactamente igual. ¿Eh? Cuando das la vuelta a una obra de arte, hay un universo ahí del que tú extraes las conclusiones que coinciden con tu forma de percibir absolutamente la belleza. Y en el toreo exactamente lo mismo. Y esa es la riqueza del toreo. Y otra de las cosas fascinantes del toreo es que es, creo, el único arte que no ha ido dejando por el camino su evolución. Si repasamos cualquier disciplina artística, una etapa sustituye a la otra y así va evolucionando el arte y deja atrás su prehistoria, deja absolutamente todos esos escalones que va subiendo. El toreo no los ha dejado. Empieza siendo épico, quizá antes de épico empieza a ser una cuestión de sacrificio, sacrificial, todo esto. Después se convierte en épico, se le arrebata, como tú has dicho, el símbolo del toro a la nobleza y va acumulando y se va perfeccionando, pero no renuncia a todo eso, sino que eso es un componente creado a base de capas del que después el espectador puede extraer o regodearse en la capa que más a él le le interesa. Pero creo que eso me lleva a lo que es un héroe, indudablemente es un artista. Y ahí me gustaría afirmar algo que usted, maestro, ha dicho muchas veces, que es el que en realidad hay un error con esto de los toreros artistas. Todos los toreros son artistas. Pueden ser artistas buenos o malos, pero todos los toreros son artistas. Cualquiera que pinta puede considerar que es artista, aunque sea un mal pintor. Un torero no tiene por qué ser un artista excelso. Los hay muchos, a Dios gracias, pero un torero es un artista porque un torero tiene que conoce perfectamente las reglas, las respeta como en todo arte, en el suyo, los tiempos, los ritmos. Él teóricamente sabe todo lo que tiene que hacer. Luego la capacidad que le permite su facilidad de expresión. Por eso decía antes que a mí me parece que al toro como al torero se le piden cosas muy similares. Se le pide al torero que sea valiente, como se espera que un toro sea bravo, es decir, que embista. Se le pide al torero que tenga personalidad. Todos esperamos que un toro tenga personalidad y carácter. Se le pide a un torero entrega. ¿Qué le pedimos a un toro? Entrega. Se le pide a un torero que tenga una capacidad de expresión bella, siempre en el mejor de los casos, le pedimos clase al toro. Es decir, que en realidad estamos viendo que son dos héroes que se encuentran, que aparentemente uno termina ganando porque de todas formas va a matar al toro si el toro no lo ha herido o ha puesto fuera de juego antes, pero que en realidad son completamente, digamos, que se compenetran, están destinados verdaderamente a compenetrarse porque esperamos de uno y otro cualidades muy similares. Y eso el público lo tiene que percibir. De ahí la injusticia, y un día comentándolo con Miguel Barceló, de perdonar o no matar al toro. Y le dije, bueno, ¿y qué hay de malo? ¿Qué habría de malo en que no matásemos los toros? Dice, pues que se diluiría la existencia del héroe. Lo veríamos retirarse con los bueyes como un vencido y la imagen que conservaríamos de ese toro que ha mantenido esa tensión en la plaza, que se ha comportado de forma heroica, se diluye como un azucarillo en el momento que entra a los corrales como un lisiado de guerra. De ahí la necesidad de que el toro muera y que defienda su estatus de héroe. Y el héroe, insisto, en el caso del torero, yo creo que solo quedan ya vestigios del héroe homérico en el toreo y en ciertos deportes. El sentido agonal del héroe homérico se ha perdido en la mayoría de los deportes. No lo encontramos ya en la sociedad. No existe esa persona que sea capaz de sacrificarse o de inmolarse por un ideal. Por un ideal sano, porque si nos vamos para Oriente ya estamos empezando a deteriorar el ideal, ¿no?
Y el torero creo que es el único que mantiene esa relación con el héroe homérico. Es decir, va a la excelencia por el camino de la norma, sin renunciar, sin buscar atajos, sin Sí. hacer concesiones más que única y exclusivamente a la excelencia. Y además le va en ello la vida, cosa que no ocurre en el resto de los deportes. Pero tiene que tener la dimensión ética, es decir, que de la misma manera que esperamos todos la integridad del toro que sale en la plaza, también esperamos que el torero tenga justamente por su dimensión homérica lo que le queda, o por ser un héroe, sin más, aunque sea un héroe moderno, pero siempre tiene que, aunque se haga derrotado de una corrida de toros, siempre tiene que tener ese sentido del honor, tener su ética, que no le podamos acusar de que no ha sido profundamente ético en lo que ha hecho, en la parte que le... Vamos a ver, hay que ser respetuoso con él, pero también creo que hay que ser duro. Exigente. Porque se espera, exigente. del héroe se espera, mira, si esto, no, y de hecho lo hemos notado estos últimos 50 años, cuando se ha dulcificado el público, Sí. cuando se ha vuelto un poco más educado, cuando ha salido de la plaza... El público tiene que ser, porque esto es una cuestión siempre de dicotomías. Ser del Sol es sombra, ser de José, ser de Juan, esto es necesario. El torero no puede salir en esa, digamos, concesión, indulgencia del público, que bueno, no, ha hecho lo que ha podido, tal. No, se le exige la excelencia. Y vamos a ver y a disfrutar de la excelencia. Y si nos defrauda, tenemos que enfadarnos por el bien del espectáculo, pero ser respetuosos, como lo son en Francia. En Francia se enfadan más que aquí, y es terrible. El francés, con los brazos cruzados y mirándote a los ojos, es demoledor. Y un tío, un loco diciéndome hijo de puta allá arriba, Nada. me da hasta risa y pena. Pero un señor con los brazos, con su señora al lado también, bien trajeada, y mirándome a los ojos y diciéndome simplemente no, es atroz. Se lo digo de verdad, ¿eh? Muele a un torero. Por eso digo, ¿pero qué es necesario? Es necesario. Tenemos que polarizar en el toreo las emociones. Sí. Y si no, mal va esto. Mal va esto, exactamente. Yo tengo. Es que quería que plantear una cosa, porque vivimos en el año 26 de la tauromaquia, porque fue cuando Morante tomó la alternativa en Burgos. Y si hemos mencionado antes que pese a la situación de la tauromaquia y los acosos de que es objeto, el toro bravo se encuentra en una situación de plenitud, sí. Estamos en la época de Morante, ¿no? Y me gustaría que aludiéramos a esa figura para ser conscientes. Yo siempre digo de esta idea de que es el lema de LeBron James con la campaña de Nike, que es sois testigos. Estamos siendo testigos de un acontecimiento. Ya sabemos que es con idas y venidas, para desgracia de los aficionados y para el propio maestro, pero que sí tenemos que apreciar que estamos en la época de Morante. Bueno, yo naturalmente aprecio muchísimo estar en la época de Morante. Te diría que hace unos años apreciaba por lo menos tanto estar en la época de José Tomás. Yo nunca he sido de un torero. Creo que es una época de Morante, y que Morante todavía, ayer lo viví porque había un señor detrás que hablaba de Morante, no sé por qué, mal, que hay muchos tópicos, que él reúne todos los tópicos, es el torero al que es más víctima de los tópicos y de lo que... O sea, la lectura que hace el público en general, que ven bastantes corridas de toros, cuando llegan a una plaza y lo tienes alrededor, sobre Morante es catastrófico. Yo nunca estoy más en desacuerdo que sobre Morante. Pero digamos que los cabales, ¿no?, los que sabemos, creo que es importante, y creo que es importante para los demás toreros. Todos nos acordamos muy bien de aquella faena o de aquel quite de Juan Ortega en Sevilla, que fue un aguijón para Morante, hasta tal punto que Morante dijo como que me va a quitar a mí la etiqueta ahora del mayor de los artistas, del más maravilloso con el capote y demás, y terminó cortando un rabo. Quiero decir que
el propio Morante también, hay toreros que le hacen reaccionar independientemente de otros problemas que tenga, ¿no? Sí, creo que es una gran época porque él nos sirve de alguna manera, nos sirve de guía para juzgar a otros toreros, pero es una época de grandes toreros. Hay una, sobre todo lo que decía antes el maestro Esplá, hay una capacidad. Hablamos del toro que está en su momento álgido y estoy al 100% de acuerdo. Hemos visto toros este año impresionantes, la corrida de Sevilla el lunes, que fue apabullante. Hemos visto toros buenísimos y toros sueltos más que lotes, aunque en casa de Santi Domecq se han visto lotes, pero los toreros también estamos en un momento de plenitud. Yo soy muy mayor, yo hace 55 años que veo toros, 55 años que veo toros y yo creo que los toreros, la cantidad de buenos toreros al mismo tiempo es particularmente significativa, a mi parecer. Yo hay muchos carteles que me gustan y no solo independientemente de que Morante sea como una especie de guía para ser un poco... Morante es cuando está bien Morante es perfecto, porque es valiente, es técnico, es artista, es todo. Y se entrega más de lo que la gente cree, porque torea muy cerca y porque muchas cosas. Pero indiscutiblemente hoy para mí, yo siempre soy verdaderamente una inmensa admiradora del torero. Una inmensa admiradora del torero, porque precisamente la vida hubiera podido hacer muchas cosas, pero eso nunca lo hubiera podido hacer. No por ser mujer, sino porque me parece que es lo más difícil del mundo, lo más difícil del mundo. Y creo que es ese... Y de hecho me gustaría hacerle una pregunta al maestro Esplá. ¿Cómo se siente? Siempre decimos que el torero lo es para toda la vida. Sí, pero ¿cómo se siente un torero cuando ya nunca más vuelve a matar un toro? Básicamente aliviado. Pero... Pero aparte de eso, hay etapas en la vida donde el vigor, la creatividad, una serie de cuestiones, necesitas compartirlas. El artista es un señor que comparte sus producciones. En el caso del toreo, se convierte en una prolongación exterior que comparte con el público. Cuando faltan una serie de elementos, o tú barruntas que empiezan a ver por allí cosas que no empujan desde dentro, desde esa necesidad de crear, lo dejas. Como dejas un amor antes de que la convivencia lo deteriore. Quieres tener el recuerdo. Yo lo digo siempre, he sido torero por mi relación con el animal. Lo único que me conmovía en mi profesión y era lo que más me fascinaba era mantener esa relación con el animal, crear con un animal que lo del volumen, los pitones, la fiereza, todo eso al final es anécdota. Lo que aporta el toro a la creación es su voluntad. Y no es la voluntad de colaborar, no, ni mucho menos, es toda la contraria. La voluntad de desbaratar todo lo que hay ahí. Y entonces reconducir esa voluntad adversa, toda esa animalidad que no quiere precisamente dejarse someter, irle dando cauce y terminar creando la ficción en el público de que ha nacido para colaborar, es el milagro del toreo. Y hay momentos, como lo he dicho antes, en el que no sé hasta dónde soy yo aportación y hasta dónde era la del toro. Y para mí ese es el milagro que me ha conmovido toda la vida y a lo que he aspirado todas las tardes. No lo he conseguido todas las tardes, pero era la aspiración. Ese era el laurel que perseguíamos. Cuando, como en un amor, crees que esto puede deteriorarse, hay que huir. Y es lo que hice, huir. Empezaba a molestarme el traje de luces, empezaba a faltarme ganas de salir de casa. Yo antes salía de casa, aunque fuese a matarla de Vitorino, por salir de casa. Era necesario dejar los niños, la mujer allí, salir de casa y coger oxígeno, aunque fuese para matarla de Vitorino. Pero cuando todo eso se invierte y lo que no quieres es salir de casa, te cuesta trabajo, sales a última hora de la noche, llegas de madrugada a los sitios, dices, cuidado que voy a deteriorar esta relación que he mantenido hasta ahora con el toro. Y me fui, porque al final de eso
no lo echo de menos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. He preservado esa experiencia, esa relación con el toro, que hoy, gracias a eso, es para mí idílica. Y no estoy exagerando en todo esto. He pasado absolutamente página y me he olvidado y no tengo la necesidad. Ahora me consuelo, la metadona mía es poder ser espectador de toros. Maestro, pero una... ¿Qué más puedo añadir? Nada. ¿Qué más puedo añadir? Nada. No, de hecho, tenemos que concluir esta mesa, pero me gustaría que explicaras o manifestaras este trance que has vivido de abandono del cuerpo, que ya sabemos que es una experiencia metafísica que te sucedió por lo menos una vez. No, 3 veces en mi vida. 3 veces, ¿eh? 3 veces. Pero explícalo, por favor, porque para los incrédulos esto va a resultar... Se habla de obscenidades, de orgasmos, de cosas... Mentira. Delante uno pegando soplidos... Venga, por Dios, un orgasmo. Esos son los franceses, los que tienen son los franceses. Bueno, pues se habla de estas cosas. Lo que sí he vivido, y además con una rotundidad fascinante, ha sido 3 veces en mi vida, en 3 toros, es un estado ultrasensorial en el que me recuerdo toreando. Normalmente lo que recuerdo siempre de mis faenas es mi relación con el toro, cómo me iba desvelando. Yo me he guiado siempre por las orejas y los ojos del toro, me van hablando. Y en virtud de eso usas el juego de querencias, terrenos, vas haciendo uso de todo aquello. Pero hay 3 toros en mi vida en los que alguien me dictaba la faena, no era ni siquiera yo el que organizaba aquello. Era como la escritura automática. Y me recuerdo como viéndome torear. Y precisamente no podía estar influenciado por haber visto, así como en mi última corrida de Madrid no la he visto nunca, la película, ni el vídeo, ni nada de esto, porque quiero recordar a Madrid desde ahí abajo. Y quiero recordar aquella faena desde ahí abajo. Y sé que en el momento que la vea me convertiré en espectador y anularé la otra, o por lo menos emborronaré esa experiencia desde abajo, ¿no? Sin embargo, con esos 3 toros, y además sabía que no iban a hacerme nada, eran colaboradores absolutos. No sé quién dictaba aquello ni por qué lo dictaba, pero han sido en mi vida 3 experiencias sensoriales, casi sales extracorpóreas, ¿no? Te ves toreando. He hablado con algunos toreros, como Camino, El Viti y todo esto, y me explicaron que también 2, 3 toros en su vida, como mucho, habían sentido esa experiencia. No más. ¿César está aquí o se ha ido? Se ha ido a llevar al niño al fútbol. Pues me hubiese gustado que nos dijera. Si hubiese tocado también esa experiencia ultrasensorial. Bueno, pues con experiencias... Uno fue un toro de Miura en Valencia, Dadito. Y además empezaron a pedir el indulto de él para que vean cómo todo esto estaba tejido de una forma totalmente, digamos, surrealista. Empiezan a pedir el indulto del toro. No había sido un toro que había, manifestado absolutamente nada ni en el tercio de varas, me costó banderillarlo, en fin. Y cuando cojo la muleta yo tenía unas dudas tremendas porque el toro venía como un gato andando. Y yo decía, este me la tiene guardada. Y en el primer muletazo hago así con todas las dudas del mundo esperando que me la jugase y se para y era de verdad, era la hermana Teresa de Calcuta después de comulgar. Pam, 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 hasta aquí. Pero por el otro lado no me fié tampoco. Y le pego el otro esto y ya a partir de ahí fue... no puedo decir que fui yo el que entró en esa dimensión. Fue la dimensión la que me captó a mí. Me quedo allí y empieza el toro a embestir y se convierte en un gran toro extraordinario con una lentitud embestida. Embestía, vamos, era el pasmo casi. Salgo, piden el indulto del toro, yo no lo mato además, se arma allí una bronca y es la única vez que he salido escoltado por la policía de una plaza de toros. La única vez.
Y me llevé todos los premios de la feria Mira. con ese toro. O sea, se dieron una cantidad de circunstancias. Por eso digo que es totalmente surrealista. Otro fue un toro de Sepúlveda en Jaén, al que le corté un rabo. Y otro toro fue de Salvador Domecq en Albacete. Esos han sido los 3 toros. Y prácticamente fueron en 2 años. Eso. Nunca más volví. Y vive Dios que lo he intentado. Araceli, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Vamos a hablar del público en la próxima Muy bien. reunión.